Bueno, bueno, para mí es un placer presentar a Nuria Clement, profesora de la Universidad de Huelva, licenciada en matemática y doctora en psicopedagogía, y desafiando todas las leyes de la física al trabajar en más de una cosa al mismo tiempo. Bueno, digo que es un placer trabajar con ella y es un honor poder presentarla en este evento. Nuria. Muy bien, muchas gracias. Buen día a todos. Voy a compartir la presentación. Les voy a hablar en castellano o en español si no les importa, por la imposibilidad de hacerlo en portugués, en brasileño con cierta destreza, más bien con ninguna lo haría. Bueno, ante todo quiero agradecer a la UNICAM, especialmente al doctor Miguel Ribeiro y también, por supuesto, a la doctora Laura Rifo, y para mí también es un placer, desde luego, que sea ella la que gestione y modere este evento. Lo que les voy a plantear en esta charla es plantearnos o pensar sobre algunas relaciones entre conocimiento y enseñar matemáticas. Es obvio que para enseñar matemáticas hace falta conocer matemáticas. Ese conocer matemáticas no se refiere solo a saber sobre el contenido, sino también pues, sobre, por ejemplo, cómo aprenden los alumnos un determinado contenido o qué recursos, por ejemplo, pueden usar, cuáles son mejores. Nuria, disculpa interrumpir. ¿Sí? PowerPoint no se mira, que está cortando mitad. ¿Está cortado? Sí. Pues no sé por qué. A ver. Ahí sí. Ahora sí. ¿Ahora? Sí. Ok. Continúo entonces. Sí, por favor. Okay. Bien. Bueno, pues que ese conocer matemáticas no es solo conocer el contenido, sino que vamos a hablar de otros elementos, a lo que vamos a llamar conocimiento especializado del profesor de matemáticas, y hay relaciones que parecen obvias, como que hace falta conocer matemáticas para enseñar matemáticas, si bien las relaciones o los elementos, digamos, que van de una cuestión a otra, pues no son tan simples, sino que presentan alguna complejidad. Y lo que voy a intentar es discutir sobre algunas de esas posibles relaciones y la complejidad que engloba a través de ejemplos. El primer ejemplo es un fragmento de una práctica que se desarrolla en un aula de 5 años, lo que corresponde aquí en España a un tercer curso y último de educación infantil. Se desarrolla en un colegio público de un pueblo de la provincia de Huelva, donde yo resido aquí en España, y estamos hablando de un grupo de 25 niños. La maestra es la maestra del grupo y lleva trabajando con ellos desde los 3 años, porque es lo normal aquí, que la maestra que coja a los niños en el primer curso de infantil continúe durante los 3 años. Esta maestra tiene 14 años de experiencia como profesora de infantil, y aunque su formación inicial fue de maestra de primaria, toda su experiencia docente se ha desarrollado en la etapa de infantil. Esta maestra participa en un proyecto de investigación colaborativa con otros profesores de distintos niveles educativos y con formadores e investigadores, entre los que me encuentro. En este fragmento de sesión que les voy a narrar, la maestra se planteaba iniciar el concepto de división. No sé allí en Brasil, pero aquí en España, desde luego, la división no es un contenido de infantil. Lo que ella pretendía era que los estudiantes se adentraran, al menos intuitivamente, en lo que significaba separar. En la primera actividad que propone, y en la primera parte de esta actividad, lo que plantea a los alumnos es repartir por pareja, que se sitúen los niños por pareja, y que repartan 12 fichas en 2 vasitos. Entonces les voy a plantear 2 preguntas inicialmente. ¿Por qué creen que propone la actividad en pareja? Si es algo anecdótico o tiene algún sentido o busca algo. ¿Por qué dar 2 vasitos a cada pareja y por qué 12 fichas? Si alguno de ustedes quiere intervenir al respecto, pues le invito a que lo haga.
Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser dar uma sugestão a respeito dessas perguntas elaboradas pela professora Núria, por favor, pode colocar no chat. ¿Hay alguna respuesta? No logro visualizar ninguna respuesta aún, Nubia. Si quieres seguir, por favor. Vale, ok. Bueno, si lo piensan, vemos entonces cómo se desarrolla la clase. La profesora comienza entonces planteando la actividad. Dice, por parejas, hoy me tenéis que ayudar a repartir unas cositas que os voy a dar en 2 vasitos. ¿Sabéis qué significa repartir? Dice un niño. Si fuera un juego y uno tiene más que otro y se te gasta, es que el amigo que tenga más le pueda dar al otro. Dice la maestra entonces, ¿qué pensáis de lo que ha dicho Alba? ¿Quién está de acuerdo? ¿Por qué? Compartir es una cosa y repartir es otra. Un niño contesta, si un niño tiene muchos juguetes y otro tiene poco, pues le puede dar. ¿Eso es compartiendo, repartiendo o repartiendo para compartir? Dice la maestra. Repartiendo para compartir, contesta el niño. ¿Hay alguna respuesta o sigo entonces? Aún no hay ninguna respuesta. Todavía no ha llegado nada. Bueno, ok. Bueno, ¿por qué propuso la actividad en pareja la maestra y por qué dar 2 vasitos? Lo que ella esperaba, como ocurre, es que al proponer repartir en parejas y en 2 vasitos, los alumnos no se van a conformar si el reparto que se hace no es equitativo, porque ningún niño va a querer nunca tener menos que su compañero. Así ella esperaba que con esa disposición la equitatividad del reparto surgiera de forma natural. Entonces, de esta manera la maestra usa su conocimiento sobre cómo interaccionan los alumnos con este contenido, con el reparto, para que surja esa idea del reparto equitativo. Continúa entonces. Dice, pues vamos a ver si repartís lo que os voy a dar. Por parejas, cada uno lo hace con su pareja. Os lo voy a poner en la mesa, pero todavía no se hace nada. Lo podéis tocar, mirar y le da entonces la ficha. Ahora os voy a dar a cada pareja 2 vasitos. ¿Qué creéis que pasará? Que habrá que meterlos en los vasitos, dice un niño, que no nos quedará ninguno. Venga, lo vamos a repartir en los vasitos. ¿Por qué el 12? ¿Por qué las 12 fichas? Ahora vamos a ver en el desarrollo de la sesión que la maestra aprovecha que el 12 tiene un número de divisores, bueno, amplio, ¿no? Dentro de lo que cabe, quitando el 1 y el 12, pues 2, 3, 4, 6, veremos cómo hace uso de estos divisores. El 12 es un número suficientemente grande para un niño de infantil como para que la tarea no sea inmediata, tenga algo de reto, y por otra parte es suficientemente pequeño para que se lo pueda imaginar y pueda manipularlo. Esto muestra su conocimiento sobre variables de la tarea que las hace asequibles y a su vez desafiantes para los alumnos. Y por otra parte, cuando dice qué creéis que pasará, vamos a ver cómo en la sesión hay una constante y es que pide de antemano que los alumnos se imaginen lo que va a ocurrir, que establezcan de alguna manera una conjetura. Y eso parece que se debe a su conciencia de que en resolución de problemas es importante pararse incluso antes de empezar a resolver, ¿no? Vemos que a veces es una dificultad que tienen los estudiantes cuando resuelven problemas. Entonces, la importancia de hacer paradas y de pararse, ¿no? Sobre lo que va a ocurrir o lo que estamos haciendo. Los estudiantes entonces hacen la actividad por parejas, con los vasitos, con las fichas. Cuando termina, lo ponen en común. Y entonces dice, ahora me tenéis que contar a mí o a un compañero cómo lo habéis hecho. Ese cómo lo habéis hecho destaca que lo que le interesan son las estrategias de cómo se reparte, no el resultado de cuánto se llega. Y ella prevé que los estudiantes o los niños puedan usar diversas estrategias, desde una más directa, que pueda ser hacer de repartir, digamos, ¿no? Lo que correspondería a cada uno directamente, otras que son más a paso, como ahora.
Y también la importancia de la comunicación para que aprendan ellos y sus compañeros. En el aula surgieron diversas estrategias de reparto. Una muy interesante, que es la primera que está aquí, y aquí hay dos ejemplos de dibujos de los alumnos de esa estrategia, es de reparto y compensación. Por ejemplo, Celia, en el grupo de Celia, primero dieron 5 a cada uno de los niños y como vieron que les sobraban 2 y que los podían repartir, le dieron una más a cada niño y entonces se quedaron con 6 en cada grupo. En el grupo de Isabela le dieron 7 a un niño y 5 a ella, a una niña, ¿no? Y 5 al otro, y cuando vieron que sobraron 2, decidieron que tenían que pasar al otro lado. Las otras estrategias que surgieron fueron el ir repartiendo una ficha en cada vasito de forma alternativa o irlas repartiendo igual, pero de 2 niños. En la puesta en común, la maestra interviene con indicaciones como sigue. Por ejemplo, una vez que una niña cuenta cómo ha hecho su pareja el reparto, dice, entonces, ¿tú cómo lo has hecho? ¿Como Jadilla o como Celia y María, que eran alumnas que habían intervenido antes? ¿Y ahora tenéis los dos lo mismo? O plantea a un grupo que decía que había contado al principio la ficha. ¿Quién más había contado antes la ficha? Se ve cómo le interesa que los alumnos comparen las estrategias, sean conscientes de las diferentes estrategias que hay y cómo la suya propia se parece a una de esas o puede ser distinta. Y por otra parte, en quién había contado más antes la ficha, adivina otra posible estrategia, que es que se cuente previamente el total de elementos y se estime directamente cuánto debe tener cada niño. Después de la parte de la actividad que hemos visto, la maestra plantea que los alumnos dibujen lo que habían hecho. Entonces les dice lo que tenemos al principio. Ahora vamos a poner todas las fichitas en el vaso, vamos a coger el rotulador negro y a pintar lo que hemos hecho. Y le da a cada niño un folio de papel. Una vez que se concluye el dibujo por parte de cada niño, se pone en común, pide a los niños que voluntariamente muestren su dibujo ante la clase y expliquen lo que han dibujado. Lo que vemos ahí, a lo que sigue, es el fragmento de la intervención de una niña que explica su dibujo. Es Claudia y este es su dibujo. Le pregunta a la maestra, ¿en el vaso qué has pintado? Y Claudia dice, las fichas que me ha dado la seña. ¿Alguien lo ha hecho también así? Que en el vaso ha metido todas las fichas que os he dado, y le dice entonces a Claudia, porque tú aquí, ¿qué has metido? ¿Todas las fichas que te he dado o todas las que tenías al final? En otro momento, a otro niño que también estaba explicando su procedimiento, le pregunta, ¿eso qué era? ¿Antes o después de repartirlo? Y el niño explica que después. ¿Alguno tiene en su dibujo esto, un vaso con las 6? Y algunos niños entonces levantan la mano. ¿Por qué esta parte de la actividad en la que se pasa el dibujo? La maestra muestra conocer cómo aprenden los niños los contenidos matemáticos, donde la secuencia de ir de lo manipulativo a lo icónico o simbólico, en este caso los dibujos, también pasando por lo oral, facilita ese aprendizaje en los niños de esto. Cuando los niños van mostrando sus dibujos y explicándolos, ella los va disponiendo en la pizarra y no parece que los disponga al azar, sino que los va poniendo en columnas, pone distintas columnas en la pizarra, porque parece que los está distribuyendo de alguna manera. Y cuando viene algún niño con su dibujo, cuando termina le pide que lo ponga en la columna que más se parezca a su dibujo. Una vez que lo pone en columna, la maestra llama la atención sobre los distintos tipos de representación. Y aquí vemos un ejemplo de cada una de las columnas. Dice, algunos habéis dibujado cómo la habíais repartido, otros han dibujado cuántas fichas había. Aquí hemos dibujado cómo se ha ido repartiendo, aquí los que quedaban, que se corresponde con esto. Y otros niños han pintado como si fuera un resumen. ¿Habéis visto? Y están todos bien. Por una parte vemos cómo la maestra incide sobre las distintas partes de un problema, donde se plantean los datos, la resolución y la solución. Y por otra parte, seguimos viendo cómo usa como estrategia de enseñanza la comparación, que los estudiantes comparen su resolución con la de los otros y las distintas resoluciones entre sí, para que se pueda de esta manera potenciar la construcción de conocimiento.
Después de eso pasa a una segunda actividad que va seguida y en este caso lo que les pide es que repartan individualmente 12 pegatinas en 3 vasitos y que dibujen los vasitos. Ya no les da nada manipulativo, no les da ficha ni les da vasitos. Mis preguntas, si quieren contestarlas o pueden, es ¿qué supone ahora? ¿Qué imaginan, antes de que viéramos cómo sigue la clase, qué imaginan que pasa ahora cuando se plantea individualmente y en 3 vasitos? ¿Qué es lo que permite el 12 y el 3? ¿Por qué creen que lo ha elegido en este caso? ¿Y cómo se diferencia del anterior? ¿Por qué pegatina y el dibujo en los vasos, de los vasos, mejor dicho, en vez de proponer otra vez el material? ¿Y qué dificultades esperarían ustedes que surgieran? Si gustan, pues podrían, si quieren, contestar alguna de las cuestiones. Quem quiser colocar ações, comentários, responder alguma dessas perguntas que a professora Núria está compartilhando com a gente, pode acrescentar no chat e a gente lê aqui. Nuria, no hay respuestas. Si quieres seguir. ¿Sigo? Ok, bueno, entonces ya no te lo cuento. Bueno, la idea, que esto por ejemplo son algunas de las cuestiones que hacemos en formación también de profesores, ¿no? Es intentar adivinar, bueno, no es adivinar más bien es prever, ¿no? Con el conocimiento que tenemos de los estudiantes, ¿no? De los recursos que creemos que ocurrirá. Bueno, aporto yo entonces algunas de las respuestas que tenía la profesora, ¿no? ¿Por qué pegatinas y el dibujo de los vasos? Lo que pretende es hacer de alguna manera una actividad un poco más abstracta, donde ya no se manipula, sino que ya se maneja lo imágico. Por eso, esos elementos. Otros los vamos a ir viendo con el desarrollo entonces de la actividad. Cuando plantea esta actividad, la maestra les dice, a ver, ¿qué pensáis que va a ocurrir? ¿Habrá más o menos? O sea, se refiere más o menos que antes. Algunos niños dicen menos, otros más. Y hay un niño que dice más, Alberto. Alberto, ¿qué piensas? ¿Que habrá más? ¿Y por qué? Porque son 3 vasos, dice. Pues ahora lo vamos a comprobar, le dice la maestra. Volvemos a ver, igual que antes, cómo cuando plantea la actividad hace una parada para que piensen qué es lo que va a ocurrir, lo estimen, lo imaginen sin material. Por otra parte, cuando pregunta si creen que habrá más o menos, parece que ella espera que pueda haber dificultades en que piensen que al haber más vasos el resultado va a ser mayor, como le ocurre a Alberto. Y vemos aquí cómo la maestra aborda una relación entre el cociente y el divisor en el caso de mantener igual el dividendo. Evidentemente esta relación no va a ser explícita para los alumnos, pero con la pregunta pretende que se piense sobre esa posibilidad. En este caso, muchos niños hacen repartos que no son equitativos. Cuando se pone en común en la asamblea, cuando ya se ha hecho individualmente y se pone en común, lo que hace es que dispone a los niños sentados en el suelo, en un círculo en forma de asamblea, y ella también forma parte del círculo, y les plantea, ¿en los 3 vasos puede haber uno más, en otro menos y en otro más? ¿O cómo tienen que estar los 3 vasos? Igual, dice Ana. Iguales. ¿Y vosotros lo teníais iguales? Dice la maestra. No, vuelvo a contestar Ana. Pero lo podéis arreglar, ¿verdad? Le pide entonces a Ana que dibuje en una pizarra que tienen delante de la asamblea el procedimiento para arreglarlo. Ana dibuja 3 vasos y directamente pone 4 fichas en cada uno. La maestra le pregunta, ¿por qué le vas a pegar 4 en cada uno? Porque ya hemos dicho que cada uno tiene 4. Sí, dice Ana. Claro, pues ahora te voy a tener que pintar otra cosa. Y entonces le dibuja en la pizarra 4 vasos y le pide a otro estudiante que realice de nuevo la actividad. Aquí vemos el sentido de las 12 fichas, plantea 12 en 2 vasos, luego 12 en 3 vasos, ahora se le posibilita la idea de 12 en 4 vasos, que vuelva a suponer
un reto para los estudiantes. Sale entonces otra niña, Beatriz, y lo que hace es que coloca 4 pegatinas en 3 de los vasos y uno lo deja vacío. Entonces dice la maestra, mirad, ¿has repartido, Beatriz, las 12 pegatinas en los 4 vasitos? No, dicen todos. Y un alumno dice, por eso, que había menos, tenía que haber menos. Continúa la maestra, Beatriz, ¿has repartido entre los 4 vasos? ¿Qué ha pasado? Y entonces dice Beatriz, pues que estos tienen 4 pegatinas y este no tiene ninguno. Pues lo tienes que repartir en los 4 vasos. ¿Cómo lo puedes hacer? Vamos a arreglarlo. Podemos observar cómo el alumno este, que hemos llamado A11, elabora una conjetura. Este es uno de los que antes dijo que tenía que salir menos el resultado, y él ahora comprueba que sí, que tiene que salir menos, ¿no? Y por otra parte, vemos cómo para los alumnos es menos problemático que este reparto sea no equitativo, mientras que en la actividad 1, que cuando estaba por parejas y con los 2 vasos, uno para cada uno, sí todos imponían, ¿no?, que fuera equitativo. Al final de la puesta en común, la maestra hace una síntesis de la sesión y entonces le pregunta a los niños, ¿qué teníamos? Dicen 12 fichas. ¿Qué más teníamos? 2 vasos. ¿Y qué teníamos que hacer con los 2 vasos y las 12 fichas? Repartir en partes iguales. Como lo hemos hecho, de varias maneras. Pero al final, ¿cuál fue el resultado? 6 y 6, dicen los niños. Pues estos son los problemas. Primero tenemos una cosa, luego tenemos que hacer algo para conseguir un resultado. Vemos cómo destaca qué significan los datos que teníamos y qué más teníamos, que son los vasos. La condición del problema, tenemos que repartir. El proceso de resolución, como lo hemos hecho de varias maneras, y la solución, que sería 6 y 6. Nosotros, para hacer este análisis, hemos usado, no voy a exponer en detalle, un modelo de conocimiento especializado del profesor de matemáticas, que es el que mostró aquí, que luego un poco, y este nos sirve para pensar en distintos aspectos del conocimiento del profesor relativo tanto a la matemática en sí como contenido, como su enseñanza y aprendizaje. ¿Qué podemos ver en el Nuria, caso de esta maestra? Sí. ¿puedo hacer solo una observación de una asistente nuestra, Gabriela, que está aquí con nosotros? Sí, ella claro. comenta sobre la actividad anterior, justamente, Sí. y dice que la elección del 12 es interesante al permitir la división por 3, porque cuando hay una división por 2 es casi como si hubiera una única estrategia, ¿no? Que es justamente esa que menciona de 6 y 6, cada uno tiene su base, así que uno quiere que sea igual, no puede tener menos que el otro, más. Pero al dividir por 3 ya aparecen estrategias, aparecen opciones distintas de hacer la división, ¿no? Y eso es un desafío más, ¿no? Me parece que eso es bastante interesante en la elección. Sí, sí, muy interesante. ¿Algún comentario más? Sí, otro comentario de Erika dice lo mismo, que la primera vez que hizo una actividad con sus alumnos, el dividir por 3 fue un desafío para ellos. Ok. ¿Estaba hablando de alumnos de infantil o de alumnos de primaria? Sí, alumnos con 5 años, 5 años. Ok. Ajá. Bueno, y eso es que me acordé de ese problema de dividir la torta, ¿no? Cómo hacer una división junta. Sí. Entre 2 es bastante tranquilo, pero se empiezan a poner división por 3 o 4, las divisiones justas ya empiezan a aparecer ahí de una forma más problemática, ¿no? ¿Y qué es lo justo? ¿Y si es la cantidad igual o no? Y bueno, y hay varias discusiones que se pueden permitir ahí, ¿no? Sí, totalmente. Gracias. Bueno, si intentamos representar en este diagrama, ¿no?, que lo que alude es a distintos elementos del conocimiento del profesor, el conocimiento de la maestra que hemos evidenciado, pues vemos cómo muestra distintos aspectos de conocer cómo los estudiantes aprenden este contenido y, digamos, interaccionan con él. Por ejemplo, esa idea, ¿no?, de la pareja como para que surja el reparto equitativo, que van a usar distintas estrategias de reparto y cuáles pueden ser, ese paso de lo manipulativo a lo icónico, usando también lo oral como forma de aprendizaje,
y esa posible confusión, ¿no?, de a más vasos, pues mayor va a ser el resultado. Vemos también, y ustedes mismos lo están comentando, cómo las variables de la tarea que propone parecen estar pensadas y mostrar también su conocimiento sobre cómo enseñar este contenido. La idea del 12, ¿no?, los subdivisores, la idea de cambiar elementos para la equitatividad ya no sea tan natural, el usar la comparación crítica de los trabajos de los alumnos o de las producciones como una estrategia de enseñanza, y el hacer una actividad que en principio es manipulativa y que va tendiendo más hacia algo más abstracto. En las clases que hemos visto, ¿no?, y lo que hemos observado, podemos ver cómo el foco parece estar puesto en las estrategias más que en el resultado, y cómo se pretende potenciar que los alumnos conjeturen. La maestra también muestra conocer, ¿no?, y le da importancia a que los alumnos se acerquen a lo que son las distintas partes de un problema y qué es un problema matemático, y a la importancia de pararse cuando estamos haciendo un problema. Y nos podríamos plantear, bueno, ¿y qué? ¿También hay conocimiento de contenido matemático? O el conocimiento de contenido matemático en infantil, pues es casi obvio, ¿no? O no merece la pena, digamos, pararse. Aquí yo creo que podríamos hablar de ese significado de la división como reparto, de la equitatividad ligada a la división en los naturales, ¿no? Y después también a esa idea de la relación entre cociente y divisor cuando se mantiene el dividendo. Lo que yo creo que podemos ver en infantil es que el conocimiento matemático, entendido como el conocimiento de procedimientos o conceptos, a veces es como sutil. Es un conocimiento profundo, pero que se basa quizás en cuestiones que pueden pasar casi inadvertidas, ¿no? Puede parecer un conocimiento implícito, pero yo creo que es explícito, como el que aquí vemos. Para mí, ¿qué es lo que muestra esto? Pues una práctica que le he llamado desafiadora en el sentido de que a los alumnos se le plantea un reto matemático, o sea, para niños de esta edad, el repartir lo que se les propone es una actividad desafiante, ¿no? Requiere de conocimiento especializado, profundo y sólido. Y ya vemos que no solo conocimiento del contenido en sí, sino conocimiento sobre cómo se aprende, sobre la enseñanza, sobre cómo se resuelve problemas en este caso. Y ahora voy a cambiar totalmente de nivel y me voy a ir de infantil a la universidad. Y les voy a plantear... Entonces, sí, antes de cambiar de edades de los alumnos... De etapa, te paso aquí. Sí. Sí. Bueno, otro comentario también de Gabriela, que justamente sobre esa decisión de hacer la comparación crítica en la enseñanza del contenido con los chicos. Dice que eso de compartir estrategias, Gabriela ya es profesora también, dice que para ella es muy importante y potente para el aprendizado de los alumnos, principalmente para aquellos que tienen más dificultades con matemáticas. Porque al vislumbrar otras soluciones, quizás se dan cuenta de que es posible pensar de forma distinta y se sienten, no sé, más confiados, puede ser. ¿Quieres comentar algo en esa decisión? Realmente muy interesante. Sí, sí. A mí lo que me parece es que esa estrategia quizás alguien pudiera pensar que en infantil no era posible, ¿no? Porque parece que requiere de un análisis, ¿no?, y de una capacidad como reflexiva, ¿no?, que se pudiera pensar que está fuera de infantil, ¿no? Y sin embargo creo que eso no es cierto, ¿no? Que al nivel que sea, y a lo mejor, claro, hay que hacerlo apoyando la comparación, eso en dibujos o en algún tipo de trabajo que quizás no sea solo oral, por supuesto, ¿no? Pero que sí que es posible, claro. Sí, bueno, me paráis todas las veces que queráis, ¿eh? Que me parece que es más interesante a que vaya yo directamente. ¿Algún otro comentario? Sí, bueno, sí. Sí, de hecho, justamente sobre eso, Gabriela también resalta la sorpresa que los profesores podemos tener con las diferentes estrategias que aparecen por alumnos de la misma edad. O sea, dejar ese espacio para que ellos puedan mostrar su estrategia, su raciocinio, su desarrollo cognitivo, lo que sea ahí, es muy interesante porque uno percibe justamente esa diferencia y ellos se apoyan entre sí, ¿no? Al explicarle al otro de su misma edad con sus palabras, es algo bastante positivo y me parece que quizá a cualquier edad, ¿no?, es lo que uno ve.
Sí, la verdad es que esas diferencias, por ejemplo, si me puedo ir, a ver, voy a ver si puedo poner la diapositiva. Si vemos, por ejemplo, yo solo he mostrado algunos de las representaciones de los alumnos, ¿no? Pero se ve, por ejemplo, en las representaciones la diferencia que hay entre unas y otras. Y así, por ejemplo, aquí. Bueno, no sé si recuerdan, no está aquí, pero una niña que ponía Celia, que ponía 5 más 1 igual 6, ¿no? Ese tipo de representación, mientras que otros dibujan, bueno, como este, ¿no? La mesa vista desde arriba, con los niños sentados, los vasitos, ¿no? Entonces, es verdad que hay una diversidad de pensamiento, de capacidad, ¿no? De representar, de cómo se lo imaginan que, claro, hay que dar la opción de que surja. Entonces, para poder escucharlos hay que proponer actividades que lo permitan. Si se pone una ficha cerrada con una única forma de resolución, será muy difícil que surja. Es interesante porque en el grupo que tenemos este colaborativo, cuando planteamos una actividad antes de ponerla en el aula, pues hacemos el ejercicio de intentar prever qué creemos qué distintas resoluciones pueden surgir. Bueno, y ahí siempre hay discusiones amables, por supuesto, entre nosotros sobre algunas estrategias que algunos piensan que es imposible y otros piensan que puede salir. Y aún así siempre sale algo que no habíamos pensado ninguno de nosotros. O sea que el proponer actividades que posibiliten, ¿no? El que los estudiantes lo resuelvan de distintas maneras es muy interesante. ¿Algo más? Sí, aquí Marcia también justamente comenta eso, de esa sorpresa, ¿no? Con esas estrategias creativas que los estudiantes presentan y resaltando el papel del mediador, ¿no? Del profesor o la profesora como mediadores de este aprendizaje. Hay una pregunta de Adilson, preguntando qué es lo que entiendes, qué es lo que percibes por conocimiento profundo y sólido. Vale. Cuando vemos el conocimiento que muestra la maestra, yo creo que hay cosas por profundo, pues lo voy a hacer por oposición, pero yo lo pondría superficial. Yo creo que, por ejemplo, algunos de los elementos que muestra, pero yo creo que en casi todos los subdominios, pero por poner un ejemplo del conocimiento sobre cómo piensan los estudiantes, por ejemplo, las estrategias que anticipa o la idea de que en esa situación, ¿no? Por parejas y con los dos vasos van a pensar que el reparto debe ser equitativo, yo creo que muestra un conocimiento en cierta profundidad y una reflexión por su parte. Yo creo que es una maestra que muestra haber aprendido de sus años de experiencia. Diremos que todos los maestros aprenden, pero bueno, algunos aprenden más que otros. Yo creo que por profundo lo que quiero decir es que las ideas sobre cómo aprenden los alumnos, sobre cómo proponer la actividad en cuanto a variables, ¿no? que forman parte de ella o incluso en cuanto al propio contenido o la resolución de problemas, bueno, creo que son ideas que no son inmediatas, que necesitan de una reflexión en ese sentido. Y sólido porque también une un poco la solidez a la coherencia. Me parece que los aspectos que ha reflexionado en alguno de los elementos del conocimiento especializado se reflejan con otros elementos, por ejemplo, las ideas sobre el contenido, con el conocimiento de las dificultades, con las variables de la tarea, en ese sentido. Sí, bueno, acá hay otros comentarios justamente sobre la dificultad eventualmente que el profesor también puede sentir en el aula cuando abre ese espacio, ¿no? Para escuchar. Las cosas que pueden surgir, o sea, si se abre, ¿de qué puede venir de nuevo, ¿no? Y cómo es, bueno, está la experiencia, está la intuición previa, ¿no? De alguna forma para preparar, pero aún así, me parece que esta profesora también ya lleva algún tiempo, ¿no? La profesora que en este trabajo ya tiene su experiencia, ¿no? Sí, 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 totalmente con ese, o sea, estoy totalmente de acuerdo con ese comentario. De hecho, cuando en el grupo este o a partir del trabajo en este grupo colaborativo empezamos a fijarnos en el conocimiento del profesor, fue porque una de las maestras del grupo, que era maestra de primaria y que llevaba también muchos años de experiencia,
ella decidió que quería que sus clases se acercaran más a la resolución de problemas y que fueran menos transmisivas, digamos. Entonces, al hacer ese cambio y darles a los estudiantes la posibilidad o ofrecerles, digamos, actividades que eran más abiertas, que eran problemas, como puede ocurrir en este caso, surgían cosas que ella no sabía cómo abordar, surgían conjeturas de los alumnos, también, claro, la primaria, era final de la primaria, aunque yo creo que ocurriría en cualquier nivel, ¿no? Entonces surgían cosas para las que ella tampoco tenía respuesta. Entonces ella fue reflexionando en el grupo sobre cómo, si quieres hacer una enseñanza que no sea expositiva, se requiere mucho más conocimiento que haciendo una enseñanza más transmisiva, porque si lo haces más transmisivo, de alguna manera lo que va a pasar está muy acotado, porque tú no dejas que ocurra otra cosa prácticamente, ¿no? Lo vas dirigiendo hacia donde quieres, la respuesta tiene que ser la que querías, ¿no? Estoy exagerando, pero bueno, en alguna medida. Y entonces, claro, es verdad que se puede sentir inseguridad, por eso el apoyo de un grupo. Esta maestra, además de 14 años de experiencia, pues lleva trabajando en el grupo este colaborativo con otros maestros, pues no sé si del orden de 8 años. Entonces, claro, ya ha puesto más actividades de este tipo en marcha. Al principio, sobre todo, aunque yo creo que todavía, se ha sentido con el respaldo de que es una actividad diseñada en grupo, que se ha pensado previamente por todo lo que estamos ahí que puede ocurrir. Entonces, yo creo claro, que hace falta un apoyo para sentirse seguro. Hace falta perder el miedo porque tampoco pasa nada si surge algo, creo yo, a lo que no le podemos dar respuesta. Creo que a eso estamos expuestos todos y deberíamos, yo creo que quizás aceptarlo, ¿no? Que no pasa nada. Y por otra parte, es verdad que el apoyo, por ejemplo, de un grupo de compañeros sí sería bastante interesante. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, Bonet también hace un comentario aquí sobre la importancia de la representación pictórica como registro de los alumnos, ¿no? Porque está usando todos los lenguajes posibles, ¿no? Todo lo que... Sí, yo decir que, por ejemplo, en esta actividad al principio no estaba pensado eso de las partes del problema, sino que la idea era trabajar la idea del reparto como inicio de la división, las distintas estrategias, y el foco estaba puesto en las estrategias que surgieran. Y eso fue cuando, claro, pensamos que para registrar también lo que los alumnos hacían para ellos mismos y también para nosotros y para la propia maestra, para reflexionar sobre lo que había surgido, pues se le iba a pedir el dibujo. Cuando la maestra vio los dibujos es cuando pensó en esa posibilidad de organizarlo, porque se dio cuenta que los dibujos estaban representando no solo distintas estrategias, sino distintas partes del proceso. Entonces, eso, había niños que representaban como todo y se veía como había fichas aparte y luego la ponían en los vasos, iban borrando las de los vasos, iban casi volviendo a hacerlo, otros ponían solo el resultado y eso le dio la idea de hablar de los distintos tipos de partes del problema, perdón. Y luego lo usó ella en el futuro cuando trabajaba problemas con los niños, pues hablaba, hizo un mural y ponía datos, no ponía, digamos, no le llamaba el término matemático, digamos, ¿no? De solución y resolución, pero sí que decía cómo lo hemos hecho, qué nos ha salido, y con esos elementos, cuando trabajaba después la resolución del problema en el aula, les daba a los alumnos, digamos, esas claves para que explicaran como si fuera una historia qué es lo que habían hecho. O sea, que es verdad que el dibujo puede dar pie a profundizar en elementos que si no, no se recogerían en estas edades. Sí, aparte de desarrollar otras habilidades, ¿no? Aparte de desarrollar otras habilidades en los alumnos, que es justamente qué es lo que consideran prioritario, qué es lo que consideran relevante y cómo lo explican, ¿no? Cómo lo pasan hacia a otra persona. Sí, sí, es verdad, porque algunos se quedaban sobre todo con el resultado, otros más con la estrategia. Sí, sí, es verdad. Totalmente. Bueno, también Gabriel dice que muchas veces en la escuela uno considera la respuesta correcta solamente y no las estrategias o raciocinio de los alumnos. Y que quizás desvalorar, desconstruir, ¿no? De alguna forma, qué es lo que uno como profesor mira, también sería interesante. Totalmente, porque es verdad que la riqueza no está en haber llegado al 6.
puedes llegar al 6 por estrategias que no funcionan o puedes no llegar al 6 por estrategias que son súper interesantes, ¿no? O sea que es verdad que lo interesante está en la estrategia o no más. Hay una pregunta aquí de si tiene alguna conjetura de por qué crees que eso aún ocurre. ¿Por qué aún ocurre eso de valorar la respuesta en lugar de la estrategia y el proceso, ya que hay tantos trabajos de investigación que resaltan la importancia de trabajar con problemas y considerar la estrategia? O sea, en términos de investigación, de enseñanza de matemática, de didáctica, la matemática, eso es bastante conocido. ¿Por qué crees que eso aún no se usa, no es hábito, no es habitual en la enseñanza de la escuela? ¿Tienes alguna conjetura? Sí, yo, vamos, conjetura total porque yo no tengo ningún dato sobre eso. Yo creo que está un poco también relacionado con la concepción social, cultural y casi que se da en la escuela sobre la matemática. La matemática se muestra acabada. Lo que importa es llegar al resultado. En los exámenes, si no hemos llegado a lo correcto, pues casi en muchos casos se tachan, ¿no? Si nos han tachado delante de él siempre. Entonces yo creo que la imagen que seguimos teniendo, aunque pensemos y hayamos reflexionado que eso no es lo importante, muchas veces seguimos teniendo de fondo esa idea, ¿no? De lo que importa es llegar al resultado correcto, lo correcto, ¿no? Y eso quizás pesa muchísimo y hay que hacer un esfuerzo por combatirlo. Incluso si crees a lo mejor que la clase debe ser otra manera y que debe ser más constructiva, si la clase se va hacia no el resultado que tú querías, cuesta mantener el tipo y pensar que bueno, que estamos construyendo y que nos importa el proceso, no solo a dónde llegamos. Creo que es difícil. ¿Crees que esto se podría hacer, ahora una pregunta mía, ¿crees que esto se podría valorar más quizás en la formación inicial de los profesores? Al que nuestra didáctica, al trabajar con formación inicial, también valore eso. Que si los estudiantes para maestro cuando terminan su formación inicial lo valoran más. ¿Esa es la pregunta? Sí, y que quizás hace parte de la práctica del formador del futuro profesor. Eso quizás ya se incorpore de alguna manera más natural, no sé, porque ya lo han visto aplicado, no sé. Sí, yo creo que lo que pasa es que también creo que para los estudiantes en formación inicial, para los futuros profesores, una cosa a veces es lo que se hace en la universidad y otra cosa es lo que ocurre en la escuela. Entonces a veces piensan que son como dos mundos diferentes y entonces a lo mejor piensan que bueno, que sí, que en la universidad se podrá hacer, pero que quizás en la escuela no. Por eso yo creo que también es importante en la formación inicial llevar ejemplos de clases que funcionan así. Por ejemplo, yo aquí no he puesto el vídeo, ¿no? Porque, bueno, no me parecía poner imágenes y demás, y lo que he hecho es narrarles, ¿no? La clase. Pero nosotros lo que hacemos en formación inicial, o en continua, ¿no? Pero en formación cuando estamos, digamos, presencial, es poner el vídeo. Y eso sí que para ellos es impactante porque ven que el discurso que se pueda dar en la formación inicial e incluso las prácticas del formador que puedan ir en esta línea, son trasladables, es posible trasladarlo, a lo mejor no es lo mayoritario, pero sí hay profesores que trabajan así y son profesores de un colegio público cualquiera, que no es que sea alguien, digamos, que está en un contexto muy especial. Entonces, me parece que hace falta no solo el discurso y no solo la práctica incluso del formador, sino que necesitan imágenes de la escuela donde se ve que eso se puede hacer. Sí, bueno, aquí Milena también comenta justamente eso, que quizás eso ocurre también porque los profesores ellos mismos no conocen estas diversas estrategias, ¿no? Quizás ese poco contacto con estrategias bien sucedidas de trabajar con resolución. Sí. Bueno, y sucedida, ¿no? En realidad no existe bien sucedida ni mal sucedida, ¿no? Es sucedida. Sí. Ok, gracias, Nuria. Sí, seguimos entonces. Bueno, sí, Bonet como tiene queráis. una observación, sí, que van llegando de a poco, sobre justamente la necesidad de la formación adecuada para el aprimoramiento profesional del profesor, y principalmente para los de formación inicial. O sea, me parece que justamente trabajando con este mismo punto que estamos... bueno, aquí Milena dice que ella se siente algo incomodada con el uso del término necesitamos escuchar al alumno. ¿De qué significa este escuchar? O sea, ¿de qué tipo de escuchar estamos hablando? Vale. Yo hablo de un escuchar real, en el sentido de
si la pregunta que hacemos es muy cerrada y lo que esperamos y lo que buscamos es responder o escuchar la respuesta, ¿cuánto da? 6, ¿no? En este caso, por ejemplo, si estamos en el primer reparto. Yo creo que ese escuchar no es un escuchar verdadero. Para mí un escuchar verdadero es el que intenta escuchar la respuesta del estudiante, no la que yo quiero, y además comprender cómo está pensando. Y entonces yo en ese sentido me refiero al escuchar, ¿no? Sí, sí, escuchar y permitiendo justamente ese espacio, ¿no? Permitiendo esa apertura. Bueno, creo que era hasta ahora, sí. Hasta ahora tenemos eso, si quieres seguir. Ok, bueno, pues entonces ahora vamos a dar un salto y nos vamos a la universidad. He querido coger un contexto totalmente diferente, ¿no? Para que se vea la variedad. En este caso, se trata de un profesor que imparte un módulo de álgebra lineal en una carrera de ingeniería en una universidad de Ecuador, en un primer curso. Este profesor es licenciado en Ciencias de la Educación con especialidad en Matemáticas y tiene más de 6 años de experiencia como profesor de álgebra lineal. Además, también es profesor de secundaria y este profesor fue elegido, ¿no?, para estudiarlo por su experiencia en la asignatura y porque su formación para la enseñanza de la matemática es un poco especial, porque en casi todos los casos, ¿no?, los otros perfiles que había y que también se dan en España, al menos en la universidad, es con formación exclusivamente disciplinar, o sea, de matemáticas. Lo que vamos a ver es un fragmento pequeñito del desarrollo del tema matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones lineales, y en este episodio lo que aborda el profesor, en este primero que vamos a ver, es el cálculo del determinante de una matriz usando sus propiedades. Entonces, bueno, el profesor escribe esa matriz en la pizarra y le dice, en una matriz podemos intercambiar filas, entonces el determinante cambia de signo. Si tenemos esta matriz, la matriz A esta, y calculamos su determinante, ¿cuánto da? 11, le dice un estudiante. Le cambiamos la fila a ver qué pasa. Y entonces, bueno, intercambia las filas 1 y 2. ¿Debe dar cuánto? Otro estudiante lo calcula, menos 11, ratifica. Ahí hay que tener cuidado, dice el profesor. Cuando trabajamos con matrices, decimos que las matrices son equivalentes si cambia una fila por otra, pero si trabaja con determinantes y cambia una fila por otra, el valor del determinante cambia de signo. Continúa ese episodio y dice, aplicando operaciones elementales entre filas, usted a una fila le suma el producto de otra fila multiplicada por el número que desee y el determinante sigue siendo el mismo. Por ejemplo, en la matriz A, la anterior, vamos a cambiar la segunda fila por la segunda más 2 veces la primera. Lo calculan, dice tenemos y pone ahí el determinante. Eso lo debemos aprender para hacer una matriz triangular y calcular el determinante. Con la misma matriz A, continúa el profesor. ¿Se acuerda usted cómo se hacía 5 por A? Y un estudiante pues le dice cuánto saca. ¿Cómo haría si tuviera 5 por el determinante de A? Se multiplica solo por una fila o por una columna, le dice el estudiante. Tenemos 5 por el determinante de A, perdón porque aquí hay un error y no tiene que tener, lo que debe tener son la barra de los determinantes, escribe el determinante, le da 55. Cuando usted multiplica un determinante por un escalar, no se hace como cuando se trata de una matriz, que se multiplica 1 a 1 cada elemento de la matriz, sino que se multiplica solo una fila o una columna. Las matrices y los determinantes tienen propiedades diferentes porque son dos cosas diferentes. Tenga cuidado con la notación. No es lo mismo un paréntesis que una barra. ¿Qué observamos en el caso de este profesor? Bueno, pues se ve obviamente que conoce las propiedades para calcular el determinante de una matriz y las va anunciando. Por ejemplo, que si intercambiamos las filas, el determinante cambia de signo. También vemos cómo va advirtiendo de posibles dificultades si los estudiantes, digamos, que traspasan las propiedades de las matrices a los determinantes. Y muestra, tanto aquí como en este fragmento, también muestra cómo les llama la atención sobre qué lo que ocurre con las matrices, por ejemplo, también en la multiplicación de un escalar por una matriz, no es lo que ocurre en el caso de los determinantes. También les advierte de la confusión posible entre la notación, por lo que parece conocer esa dificultad. En toda la sesión se ve cómo domina, ¿no?, el conocimiento de registros algebraicos matriciales y también cómo conoce el procedimiento de calcular el determinante por las propiedades. También es interesante en este profesor, y ahora lo vamos a ver quizás con más detalle, el conocimiento que muestra de ejemplo.
y lo que hace el profesor es que usa ejemplos para exponer el contenido y su conocimiento de ejemplos parece estar asociado a cómo cree que deben usarse o cómo los usa, de hecho, que es que no solo enuncia una propiedad, sino que resalta las características de cada propiedad modificando los ejemplos. En esta modificación de los ejemplos vemos un reflejo, ¿no?, de cómo es capaz de modificarlos sin perder la cualidad que los hace ser ejemplos de lo que son, ¿no? Si ahora hacemos el mismo ejercicio, ¿no?, que hicimos con la maestra de infantil, pues vemos que este profesor muestra conocer dificultades de los alumnos en distintos aspectos, tanto a la hora de, o porque generalizan, digamos, propiedades de las matrices en los determinantes, o porque confunden la notación. Esto parece llevarle a poner ejemplos para abordar estas dificultades. En el conocimiento del propio contenido matemático, pues vemos lo que ya hemos comentado, cómo conoce las propiedades, el procedimiento de usar esas propiedades para calcularlo y los registros. Y en el caso de las concepciones, parece que él considera que el error se debe evitar, que la estrategia de enseñanza es básicamente expositiva y donde se da una simulación de alguna manera de los procesos de construcción. Si quieren intervenir, me dicen, o si surge algo en esto. Ahora vamos a ver de otra manera distinta el conocimiento en las concepciones que se muestran en los fragmentos que hemos visto de este profesor universitario. Aquí lo que hemos intentado en esta representación, en lugar de hacerlo en el hexágono, es mostrar las posibles relaciones entre esos elementos de conocimiento y concepciones del profesor. Y lo que hemos identificado son como dos núcleos de contenido y conocimiento. Uno es un núcleo que está relacionado con el uso del error por parte del profesor y otro con los ejemplos. En el uso del error vemos como el profesor expone el contenido con la intervención de los alumnos y parece que pone énfasis en que estos comprendan los razonamientos y les advierte de posibles errores para que no los reproduzcan. De aquí lo que extraemos es que su creencia sobre cómo se enseña este contenido es mediante el planteamiento de ejercicios que reproduzcan procesos lógicos, enfatizando esa cuestión de los errores. Y en su uso de los errores parece relacionarse su conocimiento de esas dificultades que hemos visto con el propio conocimiento del tema, ¿vale? Así, por ejemplo, bueno, pues el conocimiento de algunas de las dificultades parece apoyarse, ¿no?, en su conocimiento del contenido. Si nos vamos ahora a este segundo núcleo de contenidos y conocimiento, lo que extraemos aquí es que el profesor parece que concibe la enseñanza como el profesor transmitiendo los contenidos, pero no en esa fase final, no acabado totalmente, sino simulando un proceso de construcción y apoyándose sobre todo en ejemplos como estrategias positivas. Esos ejemplos que propone, además de ilustrar el contenido, parece que pretenden el evitar los errores. Por eso hemos puesto aquí una interacción entre su conocimiento de dificultades y su conocimiento de ejemplos. De aquí lo que inferimos es que el profesor piensa que la asignatura que está impartiendo no tiene solo una finalidad informativa, sino que también tiene una finalidad práctica, porque interesa que los alumnos aprendan a reproducir los procedimientos y lo apliquen dentro de la propia matemática. Esto lo relacionamos con su conocimiento de cómo este contenido se aplica en otros contenidos matemáticos. Y eso también se apoya en una entrevista que le hicimos, en la que le preguntamos con qué se relacionaban esos contenidos, y él decía que sobre todo se aplicaban para resolver sistemas de ecuaciones lineales y para el cálculo de la matriz inversa. ¿Esto qué nos muestra? Bueno, por un lado, de aquí extraemos, bueno, cómo los elementos del conocimiento se muestran relacionados y con las concepciones. Por otra parte, en este caso, parece observarse cómo el contenido, su conocimiento del contenido parece influir en su conocimiento didáctico del contenido, porque si vemos tanto esas dificultades como los ejemplos parecen apoyarse fuertemente en su conocimiento matemático. Y por otra parte, en este caso hemos observado que no hay evidencias de
conocimiento del profesor sobre cómo este contenido se conecta con otros, ¿no? Más allá que las aplicaciones dentro del propio núcleo de contenido. Y eso también nos ocurrió en el caso de otro profesor universitario que también usaba una estrategia básicamente positiva. Nos planteamos entonces si hay alguna relación entre esos aspectos de conocimiento de conexiones con otro contenido, que sería algo así como no ver el contenido de manera local, sino en una panorámica mayor, digamos, ¿no? Con otros contenidos matemáticos, si esto puede estar relacionado con unas concepciones un poco menos transmisivas. Y hay algún estudio, como el que citamos ahí, que ha encontrado relación en algunos profesores entre un mayor conocimiento y un papel diferente, digamos, al estudiante y al profesor. Continúo, si no me quieren hacer alguna pregunta o algo, continúe si quieren con medida. ¿Sigo, Laura? Sí, bueno, yo quería hacer una pregunta. Justamente trayendo esta práctica de escuchar a los alumnos y hacer algo, un conocimiento desarrollado en conjunto, ¿no? Que se aplicó antes en primaria sí. Con la profesora. Acá, ¿tú crees que específicamente, aquí es ingeniería, ¿no? Es formación de ingenieros. Específicamente sí. Aquí, ¿crees que sería, es interesante, es válido, porque uno sabe que la materia de álgebra lineal y las de cálculo son así, enormes en poquísimo tiempo y vienen como una avalancha? ¿Habría ese espacio? Sería interesante hacerlo para tener esa discusión de escuchar a los alumnos en la creación del conocimiento, por ejemplo, aquí de determinante, viendo propiedades que lo ven como operador o cálculo de área, o sea, justamente haciendo ese hilo horizontal, el conocimiento horizontal, en dónde se aplica o cómo surge, cuáles son sus propiedades, y hacer preguntas justamente que sean constructivas, como el 12, la elección del 12 de la profesora. La pregunta que tengo. Pero dice del profesor universitario a los estudiantes, ¿no? ¿Te refieres? Sí, sí, exactamente. Sí, yo creo, y ahora vamos a ver un poco sobre eso, yo creo que, por ejemplo, el profesor muestra conocer errores de los estudiantes, ¿no? Ahí pues muestra cierta soltura, digamos, ¿no? Pero eso es lo que le llevas a advertir, ¿no? Entonces yo creo que se podría proponer actividades donde surjan esos errores y los propios estudiantes se les plantee situaciones de conflicto donde tengan que resolverlo de alguna manera, no que se le advierta del error, ¿no? Sino que yo creo que eso, o sea, permitir que surja. Aquí es que parece que lo que se quiere es que ni siquiera salga, ¿no? Y entonces, antes de que salga, se pone el parche, digamos, ¿no? Como se dice al menos aquí. Entonces, yo creo que una actividad que fuera más constructiva, donde los propios estudiantes lo abordaran y surgiera el error, creo que para cualquier aprendiz, ¿no? Creo que es más significativo si el error surge y te plantea conflicto y tienes que pensar cómo resolverlo, que si te advierten de que, ojo, no vayas a hacer eso, por ejemplo. Creo que sería una forma de dejarles hablar. Ajá. O permitiendo quizá conjeturas, ¿no? De los estudiantes. ¿Qué creen que pasa claro. En este caso? ¿No? Eso es... Claro, lo que pasa es que yo creo que para eso la actividad tendría que ser diferente. O sea, una actividad como la que aquí se plantea, ¿no? Que es muy procedimental, ¿no? Muy, se hace de esta manera. Eso es muy difícil que surja la conjetura ahí, a no ser que se hicieran, como hace la maestra quizás, ¿no? Que antes de empezar a resolverlo se hagan preguntas, ¿no? Para intentar imaginar, se planteen casos distintos. Yo creo que habría que cambiar el tipo de actividad. Sí. Y quizás es posible hacerlo, ¿no? Aún una materia tan algorítmica, por decirlo así, ¿no? Quizás es posible. Yo creo que sí. Lo que sí que es verdad que nosotros, los profesores universitarios que hemos estudiado, no, tampoco que hayan sido muchos, ¿no? Pero casi todos tienen este estilo de enseñanza. Creo que es algo muy, muy extendido en la universidad, la verdad. Yo creo que bueno, incluso hay investigaciones, ¿no? Que dicen que el peso que tiene para el profesor universitario esa tradición de la lecture, ¿no? La lección, ¿no? Esta, pues súper fuerte. Y también había un estudio que decía que, no me acuerdo en qué año, pero bueno, en los últimos años cada vez hay más profesores universitarios que se sienten insatisfechos con ese tipo de enseñanza, o sea que parece que algo se está movilizando. Pero no es fácil hacer el cambio, ¿no? No, es como tú decías, hay que tener algo distinto.
En algún momento hay que tirarse a la piscina y bueno, ya está, y ponerse a nadar e intentar, aunque lo llamen a uno de hippie o lo que sea, por enseñar de formas diferentes. Claro, Pero sí, hay también un... es verdad que quizás, no lo sé, pero aquí al menos mi impresión es que en la universidad, por ejemplo, en carreras así, igual tampoco se trabaja tanto en equipo entre profesorado, no lo sé, ¿eh? Porque eso también ayudaría. No es lo mismo cuando te tiras solo que cuando vas con otros, ¿no? Sí, o una discusión previa respecto del currículo, Claro, todo. claro, claro. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Aquí alguien comenta, sí, Gabriela comenta que uno de los problemas que hay acá en Brasil es el currículo extenso, justamente de estas materias, ¿no? De estas materias iniciales de primer semestre, o sea, tiene un currículo pero enorme, así que uno no se imagina cómo uno pasó por eso, ¿no? Cuando pasamos todo eso hay que sigue tan rápido. Y quizá Ya. eso deja menos espacio, pero aún así hay profesores que cuestionan justamente eso y que proponen actividades distintas. ¿Qué es lo que importa realmente enseñar, no? ¿El Claro, cálculo yo creo o que, propiedades? claro, yo creo que ese problema del currículo está en todos los niveles, ¿eh? Si hablamos con profesores de infantil, están presionados porque los niños tienen que saber leer, ¿no? Cuando terminan no sé cuánto. Si hablas con el de primaria, también considera, yo no sé si hay algún nivel que esté a salvo de eso, la verdad, ¿eh? Porque a lo mejor en otro nivel puede parecer que es menos, pero el tiempo que necesita un niño de una determinada edad para comprender por primera vez, por ejemplo, la idea de fracción, no sé, yo no sabría si realmente hay más presión de nivel de contenido en un nivel que en otro, ¿eh? O sea, ¿y te parece que sería una discusión interesante justamente para abordar acá en esto? O sea, ¿hay que traer esa discusión sobre el currículo? Sí, desde luego. Bueno, si quieres seguir. ¿Sí? Ok, bueno, pues como en este profesor parecía rico, ¿no? Ese conocimiento sobre dificultades y el uso que hacía, pues lo que nos planteamos en una investigación fue profundizar un poquito más en cómo conceptualizaba este profesor el error y cómo lo usaba, ¿no? Porque es verdad que él muestra muchos elementos de ese conocimiento de dificultades, de errores que cometen los estudiantes habitualmente y los pone de manifiesto, o sea, sale explícito en su sesión. Y les voy a mostrar otro ejemplo más de una sesión diferente en la que está trabajando la matriz escalonada, que es cortito, y con eso podemos ver algunos elementos de cómo conceptualiza el error y cómo lo usa. Por ejemplo, aquí les dice, ahora quiero que miren acá la pizarra, tenemos las matrices y les pone esas tres matrices, así, ¿no? Tal como está representado, eso reproduce la pizarra. Dice, ¿qué pasa en la primera matriz? ¿Qué le ven de especial? Primero, no son cuadradas. ¿Qué tienen de especial? Un poco de cero, dice un estudiante. ¿Qué pasa con los ceros? Van aumentando. Los ceros van aumentando a medida que usted va descendiendo en la fila. Lo importante es que haya cero antes de un elemento que sea diferente de cero en esa fila. Este tipo de matrices se llaman escalonadas. Va como una escalera y a medida que va descendiendo, aumentan los ceros hasta encontrarse con un número diferente de cero o hasta tener todas las filas cero. A estos elementos, que son los primeros elementos en cada fila diferentes de cero, se les conoce como elementos distinguidos de fila. Solamente habrá un elemento distinguido por fila, no importa si después hay cero. Cuando le preguntamos al profesor sobre los ejemplos que había puesto, nos dice lo siguiente. La intención era escribirles tres matrices diferentes y cada una escalonada a su manera. Si te das cuenta, la última, o sea, C, no tiene elementos diferentes de cero en la primera columna. Y la segunda no tiene elementos diferentes de cero en la tercera fila, pero ambas son escalonadas. Incluso no es cuestión de que vayan seguidos los números, sino que puede haber una diferencia de varios números en el escalonamiento de una matriz. Escribí estas matrices para que los estudiantes se den cuenta de que hay diferentes clases de matrices escalonadas y qué es lo fundamental de ellas, porque pueden cometer errores y pensar que es una matriz escalonada cuando no lo es. ¿Qué vemos aquí? Pues el profesor ve que los estudiantes podrían no fijarse en todas las posibilidades de matrices escalonadas y de esa manera se crearían una imagen restrictiva de esta, lo que muestra su conocimiento sobre cómo piensan los estudiantes y posibles dificultades. Y aquí se ve su conocimiento de ejemplos y se ve el cuidado con el que selecciona esos ejemplos concretos para abordar esos errores. Para ver esa conceptualización de los errores y su uso del error en la enseñanza,
Nos vamos a apoyar en un trabajo de esta autora, Nardi, Jaworski y Egedu, y ellos lo que hacen es que clasifican teniendo en cuenta dos variables, digamos. Una es cómo los profesores conceptualizan las dificultades de los estudiantes y otra, cómo los abordan. Conceptualizan el abordaje y la conceptualización del error por parte de profesores universitarios. Teniendo en cuenta estas dos variables o dimensiones, consideran 4 tipos, digamos, de profesor, tipos entre comillas, ¿no? Uno primero, y esto es una traducción totalmente del inglés, esto no quiere decir que el profesor sea ingenuo y despreciativo, sino que ignora el error y que lo desprecia de alguna manera, no le da importancia. Este profesor presta poca atención a los posibles errores de los estudiantes y cuando los describe hace una descripción pues muy general. Por ejemplo, pues lo asocia a la falta de esfuerzo o a que lo que han aprendido antes o cuestiones así. Y en su abordaje le presta muy poca atención también. Este segundo, digamos, conceptualización es el que llaman intuitivo y cuestionador. En este caso sí que el profesor reconoce la importancia de los errores y es sensible a ello. Y ya el análisis no es tan general como en este primero, sino que tiene un poco más de especificidad, se fija más en errores concretos, ¿no? Y en este caso, a la hora de abordar el error, sí se plantea el papel de este en la enseñanza y lo que intenta es dar a los alumnos como trucos, ¿no? Como formas de no caer en el error, ¿no? Les advierte más o menos. El siguiente, que es el que llaman reflexivo y analítico, ya sí que además de ese reconocimiento se hace un análisis de errores concretos con cierta profundidad y lo que se pretende es que el alumno se construya una imagen conceptual rica, sin restricciones, ¿no? O con las mínimas posibles. Y el último nivel, porque de alguna manera hay como una especie de progresión que ellos diferencian, mantiene o digamos que coincide con el anterior en ese análisis ya específico y profundo, y aquí lo que le caracteriza es que el profesor consigue articular ese conocimiento o ese análisis de las dificultades o de los errores con estrategias para abordarlos que están bien planificadas y que son críticas, digamos, a cómo funcionan. Y esto coincide con un uso poco frecuente del error, intermedio y activo, ¿no? Según le llaman otros autores. Vamos a hacer el ejercicio de pensar en el abordaje que hemos visto del error en el profesor universitario que hemos mostrado y este marco conceptual. Nosotros pensamos lo siguiente. Creemos que en algunas situaciones, como por ejemplo cuando advierte de la notación sobre los determinantes y que no es lo mismo, ¿no?, trabajar con determinantes que con matrices, parece que hay un reconocimiento, ¿no?, y una sensibilidad hacia el error. Se hace un análisis que es específico, es concreto, ¿no?, son errores concretos. Creemos que está sobre todo en ese nivel 2 y quizás y también pensamos, ¿no?, que va avanzando hacia ese nivel 3 porque vemos que hay cierta profundidad en ese análisis de los errores. En su mayor parte lo que hace es que les advierte, ¿no? Y creemos que entonces se situaría aquí, ¿no?, en esta idea de dar como trucos, ¿no?, para que no caigas en el error. Sin embargo, en ese último ejemplo que hemos visto, donde se le muestran a los estudiantes las diferentes matrices escalonadas y sus variantes, se ve desde nuestro punto de vista con claridad cómo usa esos ejemplos genéricos, que estos autores lo asociaban a este nivel 3, porque lo que pretende es que los estudiantes construyan una imagen conceptual rica. Entonces, lo que nosotros pensamos es que en su conceptualización, en su análisis y su uso del error, este profesor se situaría entre estos niveles 2 y 3, quizá más fuertemente en el 2, con algunos elementos de estrés. Bueno, continúo mientras que me digan. Bueno, esto muestra la imagen de la maestra de infantil, la imagen del profesor de secundaria y esta análisis un poco más profundo. Sí. Nuria, ¿puedo hacerte una pregunta? Bonet hace una pregunta en este ejemplo en relación a los subdominios del MTSK. Si podrías abordarlo desde el punto de vista del COT de fenomenología. ¿Pero que el conocimiento del profesor universitario o me dices que no entiendo la pregunta? Yo entiendo que con respecto a este segundo ejemplo del profesor universitario, si tendría como abordar quizás
Sí, yo tampoco entiendo. Dice, para visualizar mejor el asunto que está siendo abordado. Si habría cómo relacionarlo de alguna forma bueno, con el lo que entiendo, a ver, por ejemplo, bueno, ese dominio, ¿no? El conocimiento de los temas tiene una parte, ¿no? Una categoría que habla del conocimiento del profesor sobre fenomenología. La fenomenología o el conocimiento ese del profesor sobre fenomenología se refiere al conocimiento de situaciones que dan sentido al contenido o situaciones donde se aplican. Por ejemplo, en el caso de la maestra de primaria, esa idea de reparto que va ligado a un significado de la división sería una situación, ¿no? Un fenómeno donde se aplica el concepto de división. En este caso de este profesor, todos los contextos son así, o sea, puramente matemáticos, no hay situaciones ni siquiera dentro de la propia matemática donde se vislumbre la necesidad de ese contenido ni para qué sirve, digamos. No sé si se refiere a eso. Y desde luego, además, otra de las cuestiones es que estamos en un curso de ingeniería, o sea que también cabría plantearse, ¿no? Si este tipo de contenido se puede situar en problemas, ¿no? O en situaciones que hagan que tenga sentido, que sea necesario y que quizás también estén relacionadas con la carrera. No sé si se refiere a eso, así entendí la pregunta. Sí, me parece que justamente era esa la pregunta, si sería posible traer justamente esos aspectos en la enseñanza. Sí. Yo creo que también, sí, depende de... Nosotros, por ejemplo, en este profesor y en otro que hemos observado, había un tratamiento de la asignatura de álgebra lineal muy puntual en el sentido de que estamos en matrices, vemos las matrices, primero las propiedades, luego no sé cuánto, pero hay muy poca idea de estructura, ¿no? De las relaciones de un contenido con otro, para qué sirve. Y mientras que, por ejemplo, no lo hemos visto en ningún profesor, pero de los que hemos estudiado, claro, pero sí que hay, por ejemplo, libros, ¿no? Que no plantean este tratamiento, sino que a lo mejor eh, comienzan con una visión más de conjunto o incluso empiezan por otra parte, empiezan por los espacios vectoriales. Eso ya te da otra perspectiva distinta. ¿Sí? Sí, bueno, Gabriela también hace otra pregunta, que es justamente el uso del error para potencializar la enseñanza. Y que muchas veces eso no es utilizado de una forma productiva o efectiva por parte de los profesores, en cualquier nivel, ¿no? Tanto infantil como superior. Entonces, resalta justamente eso, que ella supone que es una falta de conocimiento interpretativo del profesor, de esa dificultad que tiene, ¿no? A dar una respuesta, un retorno al alumno con respecto a sus errores. Total, yo creo que el cuadro a mí me parece interesante en el sentido de que se liga, ¿no? O de alguna manera se intenta articular, ¿no? El conocimiento de los errores y esa capacidad de análisis con cómo se abordan. Y es verdad que a veces, si el estilo es más transmisivo, se sitúa más aquí, ¿no? En lo de advertir o dar esos trucos, ¿no? O esas ideas para que no ocurran. Y creo que es más complicado situarse en una perspectiva que llaman activa, ¿no? Porque realmente es un reconocimiento como que es fundamental para aprender, que no es que haya que evitarlo, sino que lo suyo es usarlo. Sí, de hecho, a veces dar esos trucos mientras se está enseñando es dar una respuesta a un problema que ni siquiera ha surgido, ¿no? Muchas veces, por parte de los alumnos. De hecho, en el estudio de estos autores era interesante porque decía que los profesores que se situaban en el uso activo estaban en contra de advertir los errores, porque decían que eso era contraproducente, porque el estudiante se quedaba más con el error y no tenía la necesidad de él. Entonces, era curioso como no solo los que no lo hicieran, sino que no pensaban que fuera bueno hacerlo. Decían que era como una forma de propagar malas ideas. Eso es lo que decía literalmente. Exactamente. Sí, no, y sí, es lo que uno ve, ¿no? Sí. 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 En el fondo, sí. Ok, gracias. Por mientras no hay... Sí, queda muy poquito, ¿eh? Okay. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo saco de aquí? Yo no pretendo ni mucho menos comparar a los dos profesores.
Pero lo que yo quería ilustrar, y ya me dirán si lo he conseguido, es que un conocimiento especializado con riqueza, digamos, no tiene por qué llevar directamente a una práctica que hemos llamado desafiadora en el sentido del reto matemático. Pero lo que sí yo creo es que sí que facilita. O sea, hemos visto cómo, desde luego, es necesaria, pero yo creo que de alguna manera ayuda, pero no quiere decir que directamente tengamos, o sea, un profesor con un rico conocimiento especializado, directamente eso va a hacer que su práctica suponga retos para los estudiantes. O sea, la relación es bastante más compleja y hay muchos elementos que... ¿Qué creo yo que, o cómo, ¿no? Algunas vías que como profesores nos podemos plantear para mejorar nuestro conocimiento especializado con esa idea de que puede facilitar también esa práctica como reto matemático. Pues algunas de las cosas que hemos visto en nuestros estudios, por una parte, es que el ampliar el conocimiento sobre cómo aprenden los estudiantes puede ser una vía para adentrarnos en una mejora de nuestro conocimiento especializado. Y hay algunos estudios, algunas investigaciones, con profesores universitarios incluso, que han mostrado que un aumento de nuestro conocimiento sobre cómo piensan los estudiantes se puede relacionar con una mejora en nuestra instrucción. Aquí se entiende que la mejora es hacia una práctica en ese sentido del reto matemático. Y por otra parte, otra cosa que esto también es una conjetura que viene de nuestras investigaciones, es que en pocos casos hemos visto evidencias de conocimiento del profesor sobre relaciones del contenido con otras partes de la matemática o con otros núcleos de contenido matemático. Y cuando lo hemos visto, se da en prácticas que son menos transmisivas, con lo cual a lo mejor también puede ser como una piedra de toque para trabajar en la formación de profesores con la idea de ampliar ese conocimiento y de esa práctica de reto matemático. Y bueno, estas son las siglas del proyecto de investigación colaborativo del que les he hablado, que trabajamos con maestros, entre los que se encuentra la maestra de infantil del primer ejemplo, y yo creo que una de las formas de mejorar como profesores es trabajando colaborativamente con compañeros, compartiendo diseño de sesiones, planificación, previsión de lo que ocurrirá, observarlo, analizarlo, creo que es una de las vías. Y bueno, yo no he querido pararme no por pararme, sino porque creo que quizás sea muy árido, ¿no?, el hablar sobre el modelo de conocimiento especializado del profesor de matemática que hemos desarrollado en el grupo SIM, que he puesto al principio, en el que han participado, por ejemplo, también el profesor Miguel Ribeiro. Pero bueno, aquí hay una publicación que quizás de las recientes es la más completa sobre la presentación del modelo, y solo quería destacar de este modelo algunos elementos que no pretendemos evaluar, sino comprender el conocimiento que sustenta la práctica del profesor. Igual que antes hablábamos de escuchar al alumno, podemos hablar de escuchar al profesor en el sentido de qué es lo que está pensando, cómo comprende el contenido desde un punto de vista especializado que le permite enseñar de esa manera. Que sabemos que estamos dejando mucho conocimiento fuera del profesor necesario y no hay nada sobre lo que debe conocer sobre gestión del aula, por ejemplo, o cuestiones más generales, porque solo se ocupa de aquello que se refiere a la matemática como objeto de enseñanza y aprendizaje. Hemos pretendido que los elementos de ese conocimiento estén definidos desde dentro, digamos, desde el punto de vista de la matemática y su enseñanza y aprendizaje. Nosotros no pensamos ni mucho menos que el profesor en su mente tiene por un lado el conocimiento de los temas y por otro el de la estructura, sino que esto es un modelo de análisis, nada que ver con la realidad. Luego el reto es ver cómo se relacionan, ¿no?, y cómo interactúan esos conocimientos, y por eso, por ejemplo, el mapa ese del profesor universitario. Y bueno, he intentado también mostrar en estos ejemplos como nuestras ideas, ¿no?, sobre cómo se enseña, sobre cómo se aprende, la importancia que tiene el establecer conjeturas en la escuela, pues explican también, ¿no?, cómo enseñamos y cómo comprendemos el conocimiento. Y bueno, esta es una obra de Alan Sheffield en la que se habla del conocimiento del profesor como un recurso que junto con sus orientaciones y los objetivos que se plantea explican cómo enseña y que dan esa idea del conocimiento del profesor para comprender lo que hace. Y bueno, y ya está. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, muchísimas gracias a ti, Nuria. Muy interesante, muy interesante.
Gracias. Poder ¿Cierro la discutir presentación o la dejo? A ¿La ver si cierro? hay preguntas, quizá, mejor déjala por si hay preguntas que hagan Vale, falta usarlo. vale. Pero me parece muy interesante discutir justamente todos estos conceptos a partir de prácticas, ¿no? A partir de estudios de casos reales, porque es de donde uno puede sacar justamente la discusión, ¿no? El hilo para la discusión. O sea, en el fondo estamos aplicando justamente lo que, lo que decías de caer, ¿no? De usar algo que está en elaboración para poder surgir y tener ideas. Bueno, te agradece. Se há mais perguntas, se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, pode escrever no chat. Estamos quase finalizando a transmissão. Só lembrando que hoje, 19h30, continua o evento. Tá? Esperamos vocês no seminário. Por enquanto, eu acho que é isso. Núria, há agradecimentos? Não sei se há mais perguntas, parece que não han aparecido. Te agradezco de nuevo, ha sido muy, muy provechoso. Gracias a vosotros. Bueno, puse aquí el correo electrónico. Si alguien, no sé, tiene alguna pregunta que le surja luego o quiere establecer contacto, lo que sea, pues bueno, ahí está mi correo electrónico. Bueno, entonces creo que eso les agradezco a todos la presencia. Muy obrigada a todos por estar aquí. Surgieron preguntas. Vale. Al minuto, al segundo te debe salir. Okay. La pregunta es, ¿cuáles son las dificultades en efectuar este análisis de la práctica del profesor de infantil, ya que muchas veces no se discute la matemática específicamente? ¿Cuáles son las dificultades de la práctica? Vale. Ok. Para hacer el análisis, ¿no?, de esta práctica. Para hacer el análisis. Vale. Sí. Me entiendo. Bueno, yo, claro, no sé en qué situación está pensando. Yo creo que a veces en las situaciones de infantil, yo creo que la matemática está, al menos en las que yo estoy pensando, pero lo que pasa es que a veces está como implícita. Yo creo que hay veces como, por ejemplo, cuando hacemos, por ejemplo, análisis de sesiones de infantil, a veces en principio no ponemos nada de conocimiento de los temas, ¿no? De conocimiento del propio contenido matemático, de conceptos, de propiedades, porque claro, hay cosas que parecen como muy obvias, ¿no? No vas a poner, pues el profesor conoce el número 2, cómo se escribe, cómo se lee, no parece que eso tenga mucho sentido, ¿no? Entonces yo lo que he percibido cuando hemos hecho análisis de infantil es que tenemos eso como que profundizar en algo que es sutil y que a veces va a significados o algo que no es tan evidente. Y quizás también tiene dificultad a la hora del analista, quiero decir, que para poder identificar ese conocimiento, también nosotros tenemos que haber reflexionado sobre esas sutilezas de la enseñanza y de la matemática en infantil. Entonces, yo creo que a veces también es complicado por parte del canalista. Sí, claro, aquí la pregunta va justamente con respecto a eso, ¿no? Considerando que el MTSK es específico para la práctica del profesor de matemáticas y que en infantil muchas veces se considera que no se puede enseñar matemáticas, ¿no? Pero ahí quizá entra qué se entiende por matemática, ¿no? Claro, yo creo que sí se puede enseñar matemáticas. Creo que sí, ahora, con qué tipo de situaciones, ¿no? Y qué matemáticas se espera. Yo creo que sí, que también está en qué matemáticas, pero yo creo que hay muchos elementos de matemáticos en infantil que pueden estar presentes. Sí, quizá la misma argumentación, ¿no? Trabajar con ese tipo, cómo se argumenta, cómo se desarrolla, Claro. ¿no? Una argumentación lógica, válida en algún sentido. Claro, por ejemplo, nosotros en los últimos proyectos que estamos haciendo con este grupo de profesores, hay profesores de distintos niveles y muchas veces trabajamos con esta maestra de infantil, es ella la que implementa en el aula. Y, por ejemplo, en los últimos proyectos, en los últimos 4 años, estamos trabajando la formulación de problemas y la resolución de problemas en educación infantil. Y la formulación de problemas, por ejemplo, está dando muchísimo juego en infantil, incluso a veces planteando situaciones con elementos, ¿no?
y lo hemos planteado en distintos cursos, en infantil, en primaria y en secundaria. En infantil han surgido problemas súper interesantes, a veces más que los que salen en secundaria, porque también en secundaria el alumno está, no sé, como más abocado, ¿no?, a lo que le hemos dicho que son las matemáticas. Sí, de hecho, claro, cuando hemos trabajado, por ejemplo, cuando yo me he acercado a los futuros profesores de infantil, las preguntas que nos traen son muy diversas del futuro profesor de secundaria y son muy interesantes, ¿no? Permiten realmente una discusión mucho mayor. Sí, son otros cuestionamientos que son bastante importantes para justamente para entender cuál es lo que importa, ¿no? ¿Qué es lo que importa en eso que estamos enseñando, me parece? Sí, una práctica reflexiva también. Bueno, ahora sí, ¿más alguna pregunta? Bueno, quizá en último segundo aparezca la pregunta y mientras tanto te agradezco de nuevo, Nuria. Realmente muy interesante. Muchas gracias. Bueno, aparentemente no. Agradezco nuevamente y les recuerdo, lembrando todo mundo, que hoje à tarde continua o seminário às 7h30. Muchas gracias, Nuria. Eso. Gracias por la Obrigada.